Amén. Gloria a Dios. Apreciada iglesia, apreciados pastores, amigos, mi saludo en el nombre de Jesús. Que la gracia y la presencia de Dios esté también obrando en cada uno de nuestros corazones, uniéndonos en estos tiempos de suspenso, en estos tiempos en el que nuestra fe está siendo puesta a prueba. Permítame saludarles en el precioso nombre de Jesús y deseando que nuestro Dios los esté también acompañando, los esté bendiciendo, los esté guiando en estos tiempos a la verdad, como lo dice la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Hoy quiero compartir un tema en la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, de los versículos 7 hasta el 12, acerca de las situaciones extremas de los cristianos. El tema es situaciones extremas de los cristianos. Y ese planteamiento que puedo darle a este pasaje bíblico es porque la experiencia de la iglesia en la historia ha sido siempre una experiencia difícil, una experiencia que les llevaba mucho sufrimiento, exposición de su propia vida. Cuando todo está en la tranquilidad de la vida, cuando todo marcha bien, cuando todo está, como decimos, viento en popa, y de repente irrumpe en nuestra vida una experiencia de crisis, de persecución, de dolor, enfermedad, desempleo. Entonces, hermanos amados, podemos darnos cuenta que nuestra vida está atravesando ese momento en el que demanda de nosotros esfuerzo, ese momento en que nuestras vidas están expuestas al dolor e incluso a la muerte. Permítame deslindar este pasaje bíblico de acuerdo a la dirección que Dios nos ha dado, y queremos que esta palabra sea de mucha bendición también para su iglesia, porque el tiempo que estamos atravesando es un tiempo complicado. Soberano y omnipotente Padre, usted que siempre ha tenido el control de todas las cosas y siempre las tiene, queremos pedirte, Señor, que este precioso tiempo sea un tiempo en el que usted nos guía, Señor, a la verdad, en el que usted guía a la iglesia también, Señor, para que tu palabra pueda confortarnos en medio de la adversidad. Creemos, Señor, en tu soberanía. Creemos en tu omnipotencia, creemos en las cosas milagrosas y portentosas que haces, Padre Celestial, y estamos seguros que usted, Señor, en medio de esta crisis, usted estará con su pueblo. Señor, permíteme hablar de tu palabra a tu iglesia. Permíteme, Señor, tener tu sabiduría, pensar, Señor, de acuerdo a tu palabra, y que me guíes bajo el control del Espíritu Santo. Someto mi ser completo, Señor, cuerpo, alma y espíritu a tu voluntad, disponiéndolo, Señor, para hacer ese conducto, ese canal de bendición, por donde tu palabra transcurre. Oh Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, es para mí un honor estar delante de ustedes, sustentar una palabra que no es mía, una palabra que procede del corazón de Dios, que Él tomó a sus santos hijos en toda la historia para poder revelar, para poder inspirarlos por su Espíritu Santo, y que esta palabra quede como testimonio de lo que Dios dijo, pero también de las cosas que Dios hará, de las cosas que acontecieron, pero también de las cosas que acontecerán en el transcurso de la vida. Es un privilegio estar delante de ustedes porque esta encargatura del Evangelio
hace que el nombre de Dios sea glorificado en medio de su pueblo, en medio de las personas que reciben este evangelio. Esta experiencia del apóstol Pablo en este pasaje narrado, en este pasaje seleccionado, es una experiencia que nos va a llevar a reflexionar a su iglesia de ahora en el siglo XXI. Es una experiencia en la que él la cuenta, escribiéndolo a los corintios, porque a veces nosotros queremos, hermanos amados, que la vida que Dios nos da sea solamente de favor, sea solamente de bienestar, pero a veces olvidamos que este mundo, en este mundo, nosotros tenemos una lucha constante con las fuerzas del enemigo, con las fuerzas de Satanás, y que como está Dios, también por otro lado está el enemigo, está el diablo para impedir el desarrollo, el progreso de nuestra vida, el avance de la fe. Y todo eso es una lucha, es una constante batalla que establecemos en el nombre de Jesucristo con las fuerzas del enemigo. Hermanos amados, no quiero que nos desalentemos, no quiero que usted tampoco se desaliente en el nombre de Jesús. Si hemos emprendido este camino, si hemos emprendido esta senda y estamos seguros que Dios está con nosotros, hermanos amados, sigamos adelante en el nombre de Jesús. Hay tres cosas que quisiera meditar aquí en este pasaje bíblico. Primero, algo hermoso y precioso lo encontramos en el versículo 7 de la palabra de Dios, que dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Miren, hermanos amados, en este espacio podemos nosotros mirar dos cosas puntuales que vienen a ser sumamente importantes y que el apóstol Pablo lo expresa de una manera tan gloriosa, y que él ve que ese tesoro que está en vasos de barro, refiriéndose pues a la palabra de Dios, al evangelio de Jesucristo, que habita en este cuerpo que es débil, en esta vida que es frágil, en esta vida que tiene limitaciones, que a veces está alegre, que a veces está feliz. Allí en esta vida, no por nuestro propio mérito, no por nuestra propia fortaleza o por nuestras propias acciones, hermanos amados, que podamos nosotros desplegar en la vida, somos dignos de que Dios deposite en nosotros su confianza para la predicación y la extensión del reino de Dios mediante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos comparados como algo frágil que se quiebra. El barro es algo que se diluye, algo que se puede romper, pero que ahí el apóstol Pablo dice reside, ahí ha puesto Dios algo tan glorioso, tan sublime, que es su palabra de Dios, para darlas a conocer. Esa excelencia, como Pablo decía en el capítulo 2, ese olor de su conocimiento, esa palabra perfumada, esa palabra que es gratísima, que no tiene cálculo, que no tiene valor, porque su autor es Dios mismo, es Cristo mismo. Dice, está en nosotros para que Dios sea glorificado, para que a través de nosotros Dios también pueda comunicar a otras personas de su salvación, y que muchas personas o todas las personas del mundo puedan aceptar ese mensaje como de parte de Dios. Qué interesante es mirar, hermanos amados,
lo que dice el apóstol Pablo, para que la excelencia de su poder sea de Dios y no de nosotros. Es que este evangelio no lo hemos inspirado nosotros. Ningún ser humano puede atreverse a ser dueño de la palabra, ni mucho menos ser alguien que diga, yo lo inspiré este evangelio. No lo encontramos en la palabra de Dios, hermanos amados, a los apóstoles haciéndose dueño absoluto de la palabra, sino como instrumentos que Dios está usando para testificar a las mentes humanas, a las personas de toda lengua, linaje y tribu, que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, y que para Él sea la gloria, y que para Él sea la honra y la alabanza, porque solo Él es digno. Nosotros solo somos esos vasos que Dios usará para que su nombre sea glorificado, para que su palabra sea difundida. Dios trabajando con el ser humano, Dios trabajando con alguien que es débil, con alguien que se cansa, con alguien que tiene sueño, Dios teniendo contacto para realizar un trabajo tan glorioso con personas, hermanos amados, limitadas por el tiempo y por el espacio. Pero es ahí donde Dios se va a glorificar, donde Dios toma parte en el asunto. Y el apóstol Pablo expresa eso, pero más adelante nos va a conducir a cuatro pares de cosas contrapuestas. El segundo aspecto, entonces, es para nosotros observar, hermanos amados, cuatro pares de contrastes en la vida. Y él las expresa, hermanos amados, con esa propiedad en el que nosotros también tenemos que analizar. Expresa porque fue la experiencia de él. Fue la experiencia de miles a lo largo de la historia en el que les pasó muchas peripecias, en el que ofrendaron sus vidas, en el que sus vidas fueron el sacrificio, el hazme reír de los demás, la burla y el escarnio que nosotros hemos recibido o que recibieron nuestros hermanos. Eso es, hermanos amados, también una situación contrapuesta. Veamos cuatro aspectos que se contraponen, pero que mediante esas cosas Dios nos muestra siempre el respiro, siempre la salida, siempre la vía por donde podamos nosotros avanzar en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Nota lo que dice, hermanos amados, esta tremenda revelación de Dios, pero que es cruda, pero que es difícil de soportar, que es difícil de atravesarla o de vivirla. Porque una cosa es escuchar que otros sufren, pero otra cosa es que usted mismo lo esté pasando, que usted mismo esté atravesando este sendero. Entonces el apóstol Pablo dice, estamos apretados por todos lados, pero no estamos aplastados. Podemos estar atribulados, dice el apóstol Pablo, podemos estar nosotros puestos en estrecho. Podemos estar nosotros acorralados en un callejón sin salida. Pero no estamos, dice aquí, hermanos amados, sin esperanza. Pero no estamos aquí sin una salida. Pidiendo
y era un experto en el sufrimiento. Era un hombre que le tocó atravesar un sendero de fe muy doloroso, muy arduo, y que él estuvo dispuesto a hacerlo. Él estuvo dispuesto a atravesarlo. Hubo un profeta que le decía al apóstol Pablo, le sacó su cinto, se amarró sus manos y sus pies y dijo: de quién sea el dueño este cinto, así dice el Señor, que así será, así llegará a Roma, dando a entender que él llegaría preso. Pero cuando lo escuchaban los hermanos le decían: no vayas a Roma, a Pablo, detente, por acá hay espacio para que prediques. Su misión de él era ir a Roma. Y él dice: yo no solamente estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sino que yo estoy plenamente convencido y estoy dispuesto a morir por Él. Hermanos, cuando leo estas líneas de la palabra del Señor, mi corazón se estremece, mi vida se estremece y me hago la misma pregunta: ¿estaré yo dispuesto no solo a sufrir, sino a morir por Cristo? Hágase usted esta pregunta. ¿Usted está dispuesto no solamente a sufrir por Cristo, sino a morir por Él? Esta es la experiencia que el apóstol nos transmite. Una experiencia de dolor, pero en medio de esa experiencia, mi querido hermano, dice él, estamos nosotros atribulados, pero no estamos angustiados. Siempre habrá una salida, siempre habrá esperanza. El segundo contraste de este pasaje donde nos dice la palabra: en apuros, pero no desesperados. Hermanos amados, estas palabras son muy fuertes. Y los he tomado porque considero que los tiempos que nos está tocando vivir también se acercan a esto. Por el momento, a lo mejor todavía hay un respiro, un aire de salida, sí, lo hay. Pero parece que las cosas van de mal en peor, hermanos. Porque todas las cosas que Dios ha dicho tienen que cumplirse. Y se van a cumplir de acuerdo a lo que está establecido por Dios. En apuros, pero no desesperados. Podemos estar perplejos, es decir, hermanos, sin comodidades. Podamos estar, dice Pablo, que nos falta todas las cosas. O usted sin un trabajo, sin un empleo, sin economía, sin alimentos, a lo mejor por el momento, porque no está produciendo. Pero dice el apóstol Pablo, hermanos amados, aunque nuestros medios sean limitados, aunque nuestra circunstancia sea esa, no estamos sin oportunidades, porque es ahí donde nosotros tenemos que apelar a la fe. Es ahí que nosotros tenemos que continuar creyendo que cuando pareciera que todo está cerrado, que cuando pareciera que todo está nublado y no podemos ver, y que pareciera que ya no hay nada más que hacer, Dios siempre mostrará una oportunidad para sus hijos, para traerle favor, para traerle sustento, para traerle consuelo, para llevarlo compañía, hermano, hermana, para decirle que está con usted, para decirle que no se desaliente,
Porque es ahí cuando en estos tiempos es cuando la gente desiste de creer, cuando no está fundamentado verdaderamente en la roca. Esta es una experiencia que todo cristiano lo va a atravesar. Y hoy la iglesia, en pleno siglo XXI, es una iglesia, hermanos amados, que va a afrontar muchísimas cosas críticas. Detrás de todas estas cosas que nos están sucediendo, debemos estar convencidos que no solamente es la operación de los poderosos, tratando de aislarnos, tratando de hacer que haya un desfalco económico mundial, una baja económica mundial, tratando que hayan miles de personas que mueran, sean sometidas a morir, sino que detrás de todo eso está la mano de Satanás. No hay que ignorar esas maquinaciones. El diablo siempre ha trabajado con astucia y nosotros no hay que ignorar todo ese sistema tenebroso de parte del enemigo. Que el Señor lo reprenda, hermano, y que fortalezca su iglesia, porque su iglesia también está con el pasaporte en su mano para la eternidad. Todas estas cosas demandan, hermanos amados, de un soporte también de la iglesia. Hoy nos toca demostrar que verdaderamente somos el cuerpo de Cristo, que verdaderamente su sangre nos ha lavado y que nosotros estamos comprometidos con Él hasta el final. Si eso es así, mi hermano, yo te animo a que sigas adelante. Y si tu fe está todavía, hermano amado, en ese vaivén de pensamientos de sí y no, toma la determinación en el nombre de Jesús. El tercer contraste de este segundo punto, nosotros podemos ver donde el apóstol Pablo dice, perseguidos, mas no abandonados. Esta experiencia expresa, hermanos amados, a través de la boca del apóstol, diciendo como que si nosotros estuviéramos a punto de ser cazados, de ser capturados, para ser expuestos a la tortura, para ser expuestos a esclavitud, o para estar tras unas rejas, o inclusive a la misma muerte. Pero él menciona, hermanos amados, que algo tenemos que nosotros entender, pero Dios no nos ha dejado, ni tampoco nos ha desamparado. No nos ha dejado a nuestra suerte, hermanos. No nos ha abandonado ahí, nos ha dicho que sufran, pues porque se lo merecen. Porque hay que entender, hermanos amados, que Dios estará ahí también para ayudarnos, que Él estará allí para socorrernos, que Él estará allí, hermanos amados, para cumplir su propósito en nosotros. Aleluya. En Deuteronomio capítulo 31, los versículos 6 y 8 de la palabra del Señor, Moisés diciéndole unas palabras a Josué, el sucesor, aquel varón que sería el encargado de introducir a Israel a la tierra prometida, le dice lo siguiente: esforzaos y cobrad ánimo, le dice a Josué. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermanos amados, Pablo dice lo mismo. Estamos perseguidos por nuestros enemigos, por los que aborrecen el evangelio, por los que han puesto precio a nuestra cabeza, pero no estamos abandonados, dice. Férrea su fe, su confianza estaba allí, en este Dios que lo había llamado, en ese Dios que Él mismo lo conocía, que Él mismo sabía, que había tenido experiencias con Cristo y con el Espíritu Santo. Cosas, hermano amado, que hacen que el cristiano se afirme.
Cosas que al cristiano le hacen, hermano amado, tener un fundamento. Esa experiencia hace que nuestra fe sea inamovible, hermanos. Por eso es el tiempo de que nosotros hoy, esta cuarentena, esté sirviendo a la iglesia para que estemos orando. Orando más de la cuenta, hermano. Y déjame decirte que si tú no estás pasando el tiempo más de la cuenta, hoy que nadie trabaja, que no tienes por qué salir a la calle, no estás haciendo esas cosas, déjame decirte que te está faltando restauración. Te está faltando tener en mente que es el tiempo de pagar el precio delante de Dios. Tenemos que sacudirnos, hermanos. Esta es una llamada de atención a la iglesia, a la santificación. No es para estar durmiendo nada más, hermano. No es para estar solamente comiendo. Es para estar ayunando, es para estar clamando, es para estar llorando delante de Dios. Y diciéndole al Señor: yo aquí te estoy esperando, Señor. Yo sé que no nos has abandonado. Estoy sin trabajo, no estoy produciendo, está escasa la comida, pero no estás lejos de mí, estás aquí. Eso es lo que está diciendo el apóstol, pero por su experiencia. Pongámonos a pensar en eso seriamente, iglesia. Pongámonos a pensar en esa situación que es difícil. El salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito contigo, como lo tuvo con el apóstol Pablo, lo tiene también con usted y conmigo. Y si nos toca pasar hoy esta crisis, hermanos, debemos tener la hidalguía y la fuerza y el coraje y la valentía y el acompañamiento de Dios para atravesar toda esta situación de dificultad, hermano. Levántese en el nombre de Jesús. Levantémonos juntos en el nombre de Cristo. Escríbanos por medio de este medio y díganos cómo está usted delante de Dios. Exprésenos sus motivos. Exprese su sentir. Díganos cómo está su ánimo. No es para estar solamente hoy saturando las redes sociales, mi hermano. Es el tiempo para estar saturado del Espíritu Santo. Es el tiempo para estar saturado con la palabra, hermano, hermana. Levántate, reacciona, despierta ya. La iglesia se va. La iglesia sale de este mundo. Y tenemos que hacerlo, pero que debemos estar listos, gloria a Dios. Pablo dice: yo estoy a punto de ser capturado, de ser cazado como el animalito ahí tras su perseguidor. Pero no estoy desamparado, dice. Pero no estoy abandonado. Pero no estoy a mi suerte. Conmigo va Dios. Moisés le dice a Josué: contigo va Jehová. Él va delante de ti como poderoso gigante. Él va contigo. No temas el peligro, no temas a tus enemigos, no le tengas miedo. Hermanos, no tengamos miedo a lo que nos está pasando. Oremos más porque Dios es nuestra fortaleza. Dios tiene que despertar en nosotros ese deseo enorme por hacer su voluntad. Pero usted es un agente promotor de esas cosas. En cuarto contraste es donde dice el apóstol: derribados, pero no destruidos. Hermanos amados, podemos nosotros estar por tierra a lo mejor, por defender nuestra fe, por defender el bien, por esforzarnos en la vida, por luchar contra la fuerza del diablo. Que el Señor lo reprenda, hermano, que nos ayude Dios. Podamos atravesar esas cosas, hermano amado. Pero dice el apóstol Pablo: no estamos destruidos.
Aunque sintamos, hermanos amados, que ya no podemos seguir adelante, que nuestras fuerzas ya se agotaron, no renuncia al Cordero Divino. No renuncia a aquel que lo ha llamado para una herencia eterna, para darle a usted lo que Él tiene en su corazón otorgarle. Recuerde, hermano amado, que no está exterminado. Recuerde, mi querido hermano, que usted no está acabado. Y mientras tenga usted ahí aliento de vida, no renuncia a su fe en Cristo. Y mientras nosotros estemos atravesando por la situación más caótica o estemos bebiendo el trago más amargo, soporte, hermano, en el nombre de Jesús. Esté dispuesto a caminar con Dios, venga lo que venga. Confiemos, hermano amado, en Dios. Nuestra recompensa, pueblo de Dios, ya está en camino, nos está aguardando. Y quiero decirte desde este lugar, hermano, que vale la pena sufrir por Cristo. Quiero decirte desde este lugar que vale la pena aferrarte a Dios. Vale la pena, hermanos amados, estar allí. Quiero decirte, mi hermano amado, que el camino del Evangelio hasta llegar a la eternidad es sufrido, es doloroso, es duro, es cruento. Pero solamente los valientes son los que lo arrebatan. Levántese, hermano, hermana. Llenémonos de Dios para que en estos últimos tiempos haya un avivamiento de Dios. Que aunque nosotros tengamos que pasar todas estas cosas, nuestra fe se afirme cada vez más en Cristo, llevando a cuantas personas a los pies de Jesús para un encuentro personal de salvación con Él. Te dejo este pasaje bíblico para que lo medites y te des cuenta que la vida cristiana aquí en esta tierra tiene muchas luchas. Pero nuestra bendición, nuestra recompensa nos está aguardando, hermano. Levántate en el nombre de Jesús, santifícate, lava tus pecados en la sangre de Cristo y busquemos de Dios más de su presencia, vivamos más cerca de Él, porque eso es lo que Él quiere, una iglesia santa, sin mancha ni arruga, hermanos amados. Viene por esa iglesia y te animo en el nombre de Jesús y deseo que nuestro Padre Celestial, la presencia de Cristo y la presencia del Espíritu Santo estén obrando en usted, en su familia, y que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Padre Dios, gracias por tu palabra. Te adoro y te bendigo, Creador del cielo y de la tierra. Oh soberano Rey, tú nos has dado la vida y nos sigues dando, Señor, por tu voluntad. Pero quiero dejar esta palabra para que seas tú, Señor, quien lo sigas transmitiendo a los corazones, a cuantas personas puedan escucharla, Señor. Dios mío, a través de esta palabra, que de allí, Señor, retumbando en los corazones de tu pueblo y de toda persona, Señor, que sea tocado por tu palabra. Dios, gracias por darnos esta palabra fuerte, contundente, exhortativa, Señor, pero la recibimos, la guardamos en nuestro corazón y solo te pedimos fuerzas para seguir adelante. Solo te pedimos, Padre, respaldo de tu Espíritu Santo para que tu presencia sea cada vez más poderosa en nosotros. Ayúdanos, Señor. Gracias por este evangelio. Gracias, Señor, por decirnos las cosas que están sucediendo y las cosas que vendrán. Sigue revelándonos, Señor,
Sigue revelando, Padre, tu palabra en el nombre de Jesús. Por Cristo y por tu Espíritu Santo oramos y decimos amén y amén. Que el Hijo de Dios y su Espíritu Santo, hermanos, sean los que nos están acompañando en este trayecto de la vida de dolor y de sufrimiento. Hermanos, estamos viviendo tiempos complicados, muy difíciles. Preparémonos, busquemos más a Dios. Un abrazo desde este lugar. Dios me lo bendiga, me lo colme de su presencia y también sea la persona a quien esté proveyendo a toda necesidad que usted tenga. Él suple sus necesidades, como también de todas las personas que clamamos a Él. Hermanos, por razones también de la señal, quisiéramos invocarles a ustedes que nos sigan a partir del jueves, a partir de las 10 de la mañana. Queremos transmitir a través de esa hora, porque esa hora la señal también está menos saturada. Hermanos, esperando su comprensión, que Dios me lo bendiga bastante. Adelante, hermanos, bendiciones.